Bueno, Colombia ha quedado eliminada de la Copa del Mundo, eliminado en octavos de final frente a la selección de Suiza. ¿Qué decir después de la ilusión generada, la ilusión que dio, que entregó esta selección nacional, la selección de Néstor Lorenzo, no solamente en la Copa del Mundo, sino en el proceso Néstor Lorenzo? Mire, hay que entender y entregar, en este caso, desde mi mirada, desde mi óptica, hay que entregar una mirada con respecto a esta eliminación, una opinión, que va a ser mi caso, pero no sentencias, porque sentenciar a esta altura básicamente va a servir de poco. Mire, la ilusión era generada con argumentos, porque Colombia mostró buenas cosas de menos a más. A mí no me gustó el primer partido, siento que no se cerró bien en ese duelo frente a la selección de Uzbekistán, pero siento que mejoró frente a República Democrática del Congo y mostró cosas positivas el equipo nacional tocando su punto más alto frente a la selección de Portugal. Ese es el mejor partido de Colombia, sin ningún tipo de dudas en este mundial. Luego vino el duelo frente a la selección de Ghana y fue un partido más trabajado, más duro, donde una selección que se cerró muy bien, pero que Colombia supo sacar airoso y clasificó de buena manera. Frente a Suiza, todos sabíamos que iba a ser un partido bravo, difícil. Nadie podía caer en el folclorismo de pensar que al ser una selección que tal vez no es llamada de las grandes, iba a ser, como se dice coloquialmente, papita para el loro, pero no era así y no fue así. Una selección bastante ordenada, pero que además tiene ese toque de ser un equipo versátil, un equipo tiene colmillo Suiza, porque puede ser ordenado, pero hay orden que tal vez no inquieta a arcos rivales, pero Suiza lo tiene y es un buen equipo. Mira, hoy Colombia, creo que la decepción es grande por lo generado, reitero, en el ciclo Néstor Lorenzo. Con errores, claro que sí, y con otras virtudes, claro que sí, que lo llevaron hasta esta definición. Yo siento que se queda corto, y para empezar a dar alguna mirada, se queda corto Colombia con llegar hasta los octavos de final. Colombia tenía, claro que sí, que al menos llegar hasta los cuartos de final y no como obligación, sino por el juego que ha mostrado Colombia en los últimos años. Es un equipo de cuartos de final de la Copa del Mundo. Colombia es un equipo de cuartos de final de un mundial y es bastante decepcionante que no se llegue a ello. Es bastante triste. Yo soy de los primeros que entiende que los que más sufren son los jugadores, el cuerpo técnico, la familia. Yo sí soy jugadorista porque pienso en ellos, entiendo el sacrificio, pero también hay cosas que hay que mencionar y voy directo también con que James Rodríguez hoy fue uno menos dentro de la cancha. James Rodríguez no entregó absolutamente ningún valor, ningún plus dentro del partido frente a la selección de Suiza. Mal partido por parte de James, que es una leyenda, que es goleador de una Copa del Mundo, que es un absoluto, que hace parte de la historia del fútbol colombiano. Eso nadie lo va a negar, nadie le va a negar eso a James, pero James hoy no pesó. James no entregó ninguna cuota diferencial en el equipo nacional y se demoró demasiado Néstor Lorenzo en sacarlo. Y hay que decirlo y hay que mencionarlo. Fue bastante el tiempo que estuvo James, 65 minutos en cancha. Apenas entró Juan Fernando Quintero con dos, tres pases, con dos o tres corridas. Ya mostró mucho más de lo que mostró James. Decepcionante también el Mundial de Lucho Díaz. Y hay que decirlo con todas las letras. Mire, yo soy defensor de Lucho Díaz. Yo creo que Lucho es nuestro crack, nuestro referente en el fútbol internacional. Pero en la Copa del Mundo no se vio Lucho Díaz. No se vio. Y esto el primero, porque no hay que ser lambones, porque no hay que ser aduladores de Lucho Díaz, porque hay un séquito lambón de Lucho Díaz que cree que todo está bien con Lucho y eso no puede ser así. El primero que mencionó, el primerito en el duelo frente a Ghana, que no estaba en confianza, que no estaba al 100%, se lo dijo a Radamel Falcao García, se lo digo, me falta la confianza. El primero que lo dijo fue Luis Fernando Díaz. El primero que lo dijo fue Lucho. Entonces, si el mismo protagonista menciona que esta falta de confianza, que los goles que le han anulado tal vez le ha generado conflictos, que no se siente en plenitud con respecto a su cabeza y eso lo lleva a cometer errores. El primero que lo dijo es Lucho. Si el primero que lo dice es él, hombre, no tiene que andar todo el tiempo adulando a Luis Fernando Díaz. Ya Lucho sabe que es un crack. Todos sabemos que es un crack. Todos en el mundo entendemos y sabemos que Lucho Díaz es un crack. Pero que en la Copa del Mundo
pero la Copa del Mundo no fue su mejor torneo. No podemos engañar a la gente, no podemos mentirle a la gente y sobre todo Lucho es el primero que no le miente a nadie porque él sí lo sabe y él lo dijo y eso me parece aún más valioso y de mayor gallardía aceptar que no estuvo en plenas condiciones o sobre todo no estuvo en la plenitud que todos deseamos y que él deseaba principalmente en la Copa del Mundo. Para brillar, para entender, para seguir el paso justamente que viene es la aceptación. Y Lucho dio ese primer paso en ese partido contra Ghana. Lucho no estuvo y ya, no hay que caerle porque el primero que lo sabe es él. Lucho es un crack y seguramente esto le va a formar la coraza. De eso estoy completamente seguro. Le va a formar la coraza a Luis Fernando Díaz. Mire, además de James y de Lucho, yo en video, lo puedes revisar acá, a mí el Cucho Hernández nunca me pareció un jugador determinante que marcara la diferencia más allá del penal errado. A mí Cucho no me dio nada, no me dio nada. Qué decepción también Luis Fernando Suárez. Marcar 80.000 goles en Portugal no te hace un delantero temible en una Copa del Mundo. Y también hay que mencionarlo. No metimos miedo a nadie con los delanteros que teníamos en esta selección Colombia. A nadie se le metía miedo, a nadie. Esta es una selección que carece de gol. Revise quiénes metieron los goles en la Copa del Mundo. Daniel Muñoz, Lucho Díaz en el partido frente a Uzbekistán. O sea, los delanteros, los nueves, mire, John Córdoba no tiene la culpa de lesionarse, claro que no, pero llegó tocado al Mundial. Y el caso de Luis Suárez, a mí me parece, no, que hace un sacrificio, que hace esto, que hace lo otro. Lo mismo que dicen de Rafael Santos Borré, lo mismo. Entonces, pues para esa gracia yo llevaba a Borré en vez de a Luis Suárez, iba a ser exactamente lo mismo, ¿o no? Me parece que lo de Luis Suárez en esta Copa del Mundo también fue malo. Acá los grandes destacados de Colombia, sin ningún tipo de dudas, son los centrales. Tanto Davinson Sánchez como Lucumí hicieron un mundial excepcional, extraordinario. Y que nadie me venga, no, es que votó el penal. Bueno, sí, votó el penal, pero eso no borra la gran Copa del Mundo que hizo Davinson Sánchez. Gustavo Puerta, obviamente, destacado pero que en este partido, por ejemplo, por el trabajo de Suiza no pudo meter balones en largo, balones en profundidad, todos toquecitos de 2 metros, 3 metros, nada que marcara la diferencia. Pero eso no es culpa de él, sino por lo que planteó la selección de Suiza. Mire, yo estoy de sex. Mire, Hamilton Campas tuvo dos acciones claras, clarísimas, clarísimas, y se nubló, y se nubló completamente. Una la mandó arriba y el otro metió un pase errado que llegó a las manos del arquero. Entonces, es donde uno dice, si no tienen 9 y los que llegan no marcan la diferencia, no están en plenitud, pues apague y vámonos. Valor totalmente a lo que hizo Suiza. Reitero, buen equipo, buena selección, pero lo de Colombia es decepcionante absolutamente. Y a mí no me parece que el ciclo de Lorenzo sea malo. Yo pienso que el ciclo de Lorenzo es bueno, pero en general, esta Copa del Mundo sabe a poco para Colombia, por lo generado, por lo creado, por una gran Copa América, por unas eliminatorias donde terminamos en posición número 13, terceros, por la expectativa que se hizo en fase de grupos, por el partido de 16avos de final. Esta eliminación, siento que nos quedamos cortos. Era para llegar mucho más lejos. Y los primeros que lo saben son los jugadores, el cuerpo técnico. Ellos son los primeros y los que más les duele de verdad, porque son los que se paran ahí al frente. Nosotros, en este caso, somos hinchas, periodistas y nada más. Decepcionado, triste esta eliminación de Colombia, nada más que añadir.